Continuamos con esta clase número 11 en esta hermosa mañana, acá en el núcleo número 3. Vamos entonces a ver el ministro bajo la gracia de Dios. Recuérdese que estamos en la dispensación de la gracia, por lo tanto, los llamados, hemos sido llamados en gracia y los ministros pues tienen que ser ministros de gracia. Es el deber ser, porque tenemos un Dios de gracia. Charles Wyndon dijo, un ministro que esté escaso de gracia de Dios tiene que acudir a la carne, y eso se llama humanismo. Y agregó, el humanismo es el asesino de la gracia. Tremendo esto, ¿no? El humanismo es el poder que el hombre tiene inherentemente y que lo utiliza con sus propios esfuerzos y habilidades para alcanzar sus propios, objetivos. El humanismo te hace independiente de Dios, llevándote al terreno de la arrogancia, de la prepotencia, dándote una falsa idea de ser autosuficiente, teniendo la creencia de ser absoluto, descartando el favor y el apoyo de Dios para llevar a cabo su obra. Gracia es descansar en lo que Él ha hecho y en lo que Él hará. Gracia es reconocer nuestra incapacidad, debilidad e impotencia para realizar la obra de Dios. Es el ver la necesidad que se tiene de Dios y de su gran poder. Gracia es aquello que en medio de la debilidad nos capacita para llegar a ser instrumentos de poder en las manos de Dios. Gracia es aquello que nos hace alcanzar lo imposible. Sin la gracia de Dios a favor del ministro, el ministerio se convierte en una carga, y en un motivo de preocupación. Carlos H. Spurgeon dijo, cuando a un ministro le falta la gracia de Dios, todos los resultados positivos y perdurables que pueda haber tenido en el ministerio serán débiles, escasos y balbuceantes en comparación con lo que se podría haber alcanzado con la gracia de Dios en dicho ministerio. Pablo dijo en 1 Corintios 15:10, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Un ministro sin entendimiento de la gracia de Dios nunca dejará que el Señor haga lo que tiene que hacer y por consiguiente nunca hará lo que Dios le manda a hacer. Otra forma de ver la gracia de Dios en el ministerio es el cómo la manifiestas ante los que los rodean. Alguien dijo, la gracia ministerial es aquello que refleja placer o delicia y que causa una aptitud favorable a los ojos de los hombres, es decir, es cuando nuestra personalidad y nuestras acciones y aptitudes nos agreden ni desagradan a los hombres. Lucas 2:20 y 4:22. Primera a Corintios 15:9 y 10. Segunda a Corintios 1:12 y Efesios 4:7. Por favor, leen y estudian los textos en su estudio personal y particular. Nunca
nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Oiga, dos cosas importantes. Oiga, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en las tablas de tu corazón. Oiga, y hallaréis gracia y buena opinión ante los ojos de Dios primeramente y luego de los hombres. ¿De cuáles hombres? De los que aman la gracia. Proverbios 3 y 4. A continuación voy a dar una lista de algunos factores que determinan si usted es un ministro de gracia o si es un desgraciado como ministro, y no se me ofenda, solamente escuche y examínese para adentro. ¿Es usted una persona vengativa con los que le hacen daño? Esa es una pregunta que usted tiene que hacerse. ¿Conoce lo ilimitado que es el perdón de Dios para cualquier tipo de pecado? ¿Puede usted amar, perdonar y servir a quien le han agredido verbal y físicamente? La gente que está a su lado se siente controlada, manipulada, intimidada, anima y da oportunidades, oiga, a quienes le sirven cuando ellos le fallan. Si necesito un ejemplo, búsquese a Jesús, yo, que cuando más necesitaba el apoyo de los discípulos, cuando necesitaba que alguien estuviera orando por él, fue a visitarlos y los consiguió durmiendo. Y después de eso, uno que había dicho que hasta si era preciso ir con él a la cruz, por allá lo negó incluso con maldición, y luego que regresó del infierno, cuando les encomendó y les dijo, vayan y díganle a mis discípulos, le dijo muy especialmente a Pedro, díganle que nos vemos donde está planificado vernos. Luego entonces, cuando se les presenta, está con ellos, habla, los corrige, y un día por allá los consiguió en la playa intentando volver a sus viejas labores, y nuevamente los llamó a capítulo. Entonces la pregunta nuevamente aquí: anima y da oportunidades a quienes le sirven cuando ellos le fallan. Se siente la gente segura, protegida a su lado, o los vende. La gente confía en usted hasta el punto que se puede intimar y confiarle el más grande de los pecados, o van y se lo dicen a otro y después usted se entera por allá. ¿Hace usted excepción y acepción de personas desconociendo los valores intrínsecos que hay en la persona? ¿Aprende usted de los errores de la gente o es de los cristianos censuran y difaman? ¿Es usted una persona que critica los errores de los demás, pero no acepta que le corrijan lo suyo? ¿Está a la defensiva cuando lo atacan o está seguro de lo que es en Dios? ¿Usa y utiliza usted a la gente en vez de ocuparlos? ¿Se aprovecha de la debilidad de los hombres y los ayuda a ser fuertes? ¿Es usted un benefactor o hace que la gente se sienta desprovisto a su lado? ¿Le gusta sacar ventaja de la gente o es de los que menguan para que ellos crezcan? Muy importante este pequeño grupo de preguntas, ¿no? Si de esta lista usted se identifica en el aspecto negativo, entonces déjeme decirle que está próximo al estancamiento o al fracaso por causa de no ser un ministro de gracia o no dejar manifestar la gracia de Dios en el ministerio. Proyección ministerial. La C de prestigio
es uno de los más grandes obstáculos que Dios tiene para proyectar a un ministro. Alguien dijo, el prestigio a menudo ejerce mayor seducción y es más tentador que las riquezas mismas. Para algunos, el ser admirado, respetado, tener un título de preeminencia, ser reconocido, adulados, aplaudidos, es todavía más deseable que cualquier cosa. La sed de prestigio tiene relación con la fama. Alguien dijo que la sed de prestigio es más tentadora que las riquezas mismas, que por igual te te pueden desviar de la fe e impulsarte a cometer actos impuros con el fin de alcanzar el estrellato. La sed de prestigio es un principio satánico que viene del mismo infierno. La sed de prestigio te lleva a competir, codear, malimponer, censurar, difamar, entre otras cosas, con el fin de conseguir o mantener el estrellato. El principio en el sistema del reino de Dios es diferente. Jesús dijo, el que quiere ser servido tiene que aprender a servir. El que quiere ser grande tiene que hacerse pequeño. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mateo 23, 11 y 12. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Verso 25. Pero él le dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ella y los que sobre ella tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor en el reino de Dios? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa. Más yo estoy entre vosotros como el que sirve. Lucas 22, 24 al 27. Reitero, la sed de prestigio es una influencia satánica que procede del mismo infierno. Por esta causa podemos ver el contraste que se dio en Jesús en comparación a Satanás. Satanás, sin ser Dios, quiso ser igual a Dios, y Jesús, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Filipenses 2, 5 y 6. En una ocasión, en una ocasión en una de mis oraciones, le decía a Dios que quería ir a Panamá, Costa Rica, México, Argentina, Colombia, Perú, Estados Unidos, Chile, Ecuador, Guatemala. Su respuesta a la oración fue: mientras tengas los ojos puestos en las naciones, nunca saldrás de Venezuela. Siempre serás un interbarrial. ¿Qué es un interbarrial? De barrio en barrio yo. La Lagunita, Los Hornos, La Carabina, la 15, y así sucesivamente. El San Juan de los Perros y cuánto otro más por allá. Lo importante de la proyección no es que Dios me proyecte, es que yo proyecte a Dios. No es que Dios me dé a conocer, es que yo dé a conocer a Dios ante los que no le conocen.
Cuando fui ordenado al ministerio, mira lo que dice el que escribe, una de las cosas que le dije a Dios en oración fue, Señor, a mí nadie me conoce. Él me contestó, a ti nadie te conoce, pero a mí me conoce todo el mundo y eso es suficiente. Debemos tomar en cuenta algo. Cuando nosotros le damos a Dios el primer lugar, Dios nos coloca en el segundo lugar, que para efecto de Él viene siendo el primer lugar, porque Él es el centro de todas las cosas. Una de las verdades que he aprendido es que Dios no es egoísta. Él no quiere ser el único en tu vida. Él quiere ser el primero. No busques proyectarte o darte a conocer. Trata que a través de ti vean a Dios. Esta es la verdadera proyección, porque conociéndole a Él, te conocerán a ti. El mejor medio de publicidad y proyección para el ministerio es el Espíritu Santo. Lucas 4:14, Hechos 1:8. Está más interesado Dios en que lleves a cabo el ministerio que tú mismo. Dios no está pensando qué va a hacer contigo, Yayita. Él sabe lo que va a hacer contigo. No mendigues ni busques una oportunidad para proyectar el ministerio. Dios tiene muchas oportunidades. Dios conoce el tiempo y el lugar donde tienes y debes estar. No des testimonio de tu ministerio. Deja que Dios lo haga. No seas oportunista. Camina en la causalidad de Dios. Recuerda esto. La puerta que Dios cierra, no hay quien la abra. Y la puerta que Dios abre, no hay quien la cierre. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Apocalipsis 3, 7 y 8. Siempre parto de un principio y para no ser hermético, no descarto que pueda haber sus excepciones. Nadie pretenda que Dios lo lleve a las naciones si no ha hecho nada por su nación. No esté esperando que Dios la lleve a Barquisimeto si no ha ido a Boro, a Cimarrón, a la otra banda, a Ospinal, a Los Cocos, a la Cantera, a San Pedro, y pare usted de contar. Observa que la proyección es progresiva. Un lugar te lleva a otro. En nuestro caso, primero es la ciudad, luego el estado, seguidamente el país y por último las naciones. Nunca te olvides de esta verdad. En Dios no existen fronteras. Él es más que un internacional. Él es el dueño de todas las cosas y puede llevarte hasta el otro extremo de la tierra. Debemos tomar en cuenta que la unción, la autoridad, la gracia, la proyección como el proveer de Dios para el ministerio son indispensables, pero sin finanzas el ministerio no camina. Nosotros no predicamos por dinero, eso es correctísimo, pero necesitamos dinero para movilizarnos, para poder ir a otros lugares a predicar, para sostenernos en el trabajo familiar y personal. Ahora, las finanzas
como parte de la provisión ministerial. Vamos a analizar esta parte. ¿Cómo viene el dinero para desarrollar el ministerio? Vamos a ver. ¿Cómo se da eso? Una de las cosas que debemos tomar en cuenta en el estado financiero relativo al ministerio es que Dios no le da dinero a nadie. Importante tomar en cuenta esto. Dios no le da dinero a nadie. Según Deuteronomio capítulo 8, verso 18, Dios te da el poder, ¿sí? El poder es recurso para hacer las riquezas. Según Job 1:10, Dios bendecirá las obras de tus manos. Observa que de Dios viene el poder, la habilidad, la capacidad, las fuerzas, la inteligencia, la sabiduría, pero somos nosotros los que tenemos que obrar, ejecutar, accionar, ejercer para que las riquezas se den. Dios pone en nuestras manos, oiga, los recursos, un don, el conocimiento, la capacidad, un capital, una herencia, un empleo, entre otros. De nosotros depende, oiga, que lo pongamos a producir. El dinero al ministerio no va a venir solo, va a llegar como producto de la diligencia, el esfuerzo, la dedicación y el trabajo constante en el ministerio. No descarto que Dios pueda producir un milagro financiero en nuestros ministerios. Oiga esto. No descarto que Dios pueda producir un milagro financiero en nuestros ministerios. Pero ese milagro, oiga, viene como resultado de la diligencia, el esfuerzo, la dedicación y el trabajo constante en lo que Dios me llamó a llevar a cabo, a hacer. Los de Israel, oiga esto, vivieron de milagros mientras estuvieron en el desierto. Cuando llegaron a la tierra prometida, tuvieron que trabajar para producir. En esto hay una verdad paralela que se da como principio en el ministerio. Somos nosotros como ministros los que tenemos que producir. Dios no es el genio de la lámpara maravillosa que al frotarla sale a resolver los problemas. Él es un Dios que opera bajo un sistema que se compone de principios que al cumplirlos se alcanzan los objetivos. Principios que se dan en el área de la finanza. Uno de estos principios consiste en dedicarnos y esforzarnos en las labores que Dios nos ha confiado. En mi caso, autor del material, Dios me llamó a la enseñanza. Por consiguiente, debo dedicarle tiempo a la lectura, al escudriñar, al indagar e investigar para presentar un buen material, sea oralmente, en cuanto a la enseñanza, sea la elaboración de libros, es decir, la guía que tenemos de audio o video. Todo esto trae como resultado las finanzas. Una vez más afirmo, no estoy descartando los milagros financieros, pero siempre serán producto del esfuerzo, la dedicación, la diligencia y el trabajo que vengo realizando en el llamado que recibí de Dios.
las labores es un principio de finanza, ya que Dios mandó a trabajar, oiga, 6 días y a descansar uno. Hay algunos ministros que hacen todo lo contrario, trabajan uno y descansan 6. Jesús dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Proverbios 1:4 dice: las manos negligentes empobrecen, mas las manos de los diligentes enriquecen. Dios siempre trabaja con los que tengas en tus manos. Lo importante es que lo pongas a producir. ¿Qué tenía Moisés en sus manos? Una vara. Con esa Dios trabajó. Éxodo 4:2. ¿Qué tenía Sansón en su mano? Una quijada de asno. Con esa Dios trabajó. Jueces 15:16. ¿Qué tenía la viuda de Sarepta de Sidón? Un puñado de harina y un poco de aceite. Con eso Dios trabajó. Primera de Reyes 17:12. ¿Qué tenía el niño en sus manos? 5 panes y 2 pececillos. Con eso Dios trabajó. Juan 6:19-20. Lo importante no es que se tenga y cuánto se tenga, sino ponerlo a producir. Una milla se recorre con un primer paso. Avanza, produce, no te detengas, ¿sí? Entonces, en cuanto a las finanzas, Dios a cada quien le ha dado una fórmula. En el caso de una iglesia, pudiéramos decir ya formal, establecida, con gente con conciencia, aparte, el ministro puede vivir, ¿sí?, de los aportes voluntarios que hacen los hombres y las mujeres que están agradecidos en el sitio. Entendemos en algunos lugares cuando las iglesias están comenzando, cuando hay poca cantidad de personas, cuando en algunos casos lamentables estamos rodeados de gente que fueron muy buenos inversionistas en el mundo, pero cuando llegan a la iglesia ya dejan de invertir. Pero cuando estaban en el mundo, invertían en la licorería, en las diferentes áreas en el mundo donde se invierte, pero una vez que llegamos a Cristo, somos tan rescatados en la inversión que no llevamos ni diezmo ni ofrenda al que sea. Eso es por allá, el otro lado del río. Esto no pasa de este lado. Ahora, eso es en cuanto a los aportes, pero aparte de eso, pues, los hombres y las mujeres, Dios a cada quien le ha dado una habilidad. Ahora, nosotros en Venezuela venimos saliendo de una dificultad económica seria, sumamente seria, pero Dios nos ha sostenido. ¿A quiénes? A los que decidimos quedarnos aquí y aprender a depender de Él. Entender que nosotros aquí en Venezuela estamos viviendo, óigame, un milagro continuo. Es decir, los ingresos normales y naturales que llegan a nuestras manos desde hace varios años no son suficientes para sostenernos. Sin embargo, estamos vistiendo, comemos, compramos las medicinas, pagamos algunos servicios que tenemos y algunos hasta ropa nueva hemos vuelto a comprar, y calzados y así sucesivamente. ¿Esto se debe a qué? A que hemos aprendido a depender de Dios, de que no estamos aquí sobreviviendo. No, los que están sobreviviendo son los inconversos, los que no tienen fe. Nosotros, los hombres y las mujeres de fe, estamos viviendo sobre cualquier circunstancia, sobre cualquier momento, sobre cualquier ataque maligno. Estamos viviendo por encima de todo eso, no estamos sobreviviendo. Ahora, consejos prácticos para evitar tragedias en el ministerio en cuanto a las finanzas. Oiga lo que viene. Hemos hablado cómo producir finanzas. Hemos hablado que cada uno de nosotros en el área ministerial donde hemos sido llamados, pues tenemos derechos, los cuales a las personas que nosotros estamos dedicándole tiempo deben de tener deberes.
en lo unipersonal cada quien. Ahora, consejos prácticos para evitar tragedias en el ministerio en cuanto a la finanza. Proverbios 10:22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Oiga bien, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Tenemos un caso patético que nos acaba de reventar en la cara por ahí, en un país aquí en la zona del continente, donde un pastor tenía en una caja fuerte supuestamente $100,000. Es lo que anda corriendo por las redes. Y el hombre hizo una construcción muy hermosa, una construcción muy bella de una iglesia. ¿Qué pasa? Tenía en la caja fuerte $100,000. ¿Sí? $100,000. Entonces usted tiene que imaginarse que es un país donde hablan de pesos. De la noche a la mañana, el hombre hizo una macro inmensa construcción que según algunos pasa de $100 millones. No sé hasta dónde sea cierto eso. El detalle y el cuento no creíble fácil es que él fue y abrió la caja fuerte y los 100,000 pesos, los 100,000 pesos que habían ahí se convirtieron todos en dólares. Que ahora no eran 100,000 pesos, sino $100,000. Entonces, ese es el cuento que el hombre carga. Voy aquí otra vez. Las autoridades lo andan investigando, lo andan revisando dónde compró las facturas y todo eso. Ahora mira esto. Las iglesias por naturaleza no pagamos impuestos, pero debemos de declarar. Declarar no es pagar. Cuando usted abre la página del CENIAT, igual nosotros los seres naturales también debemos de declarar. Muchos de nosotros no lo estamos haciendo. El detalle es que cuando te abre la página, tú abres la página y de una vez te dice si tú eres contribuyente o no eres contribuyente. Cuando tú le des no contribuyente, de una vez te tira la página y ya listo, eso era todo. No eres contribuyente. La iglesia estamos en esa posición y muy especialmente la de los tamaños de nosotros. Ahora, Proverbios 10:22 dice: la bendición de Jehová, es decir, cuando las cosas vienen de Dios, son las que enriquecen y no añaden tristeza. ¿Qué es tristeza con ella? El que yo esté saliendo por el periódico, que Octaviano Torres de repente anda en una camioneta, ¿cómo se llama esto? Blindada, que cuesta no sé cuántos millones de bolívares y que el individuo no tiene una muestra de trabajo, cómo eso le llegó a las manos. Entonces le van a preguntar, y si Octaviano dice, no, me la regaló Pablo. ¿De qué? ¿Y de dónde Pablo sacó eso? Y así sucesivamente van a ir buscando. Entonces de repente, sí me la mandó a regalar Pablo, pero fue Escobar. Escobar. Y entonces, ¿qué está haciendo Escobar? Lavando una cantidad de millones de pesos, pero en una donación, supuestamente. Pero de repente Escobar le dijo a Octaviano, Octaviano, te la entrego y tú vas a pagarme eso como tú puedas, pero me la tienes que pagar. Es más, te doy 30 años para que me la pagues. En cómodas, largas cuotas, pero eso sí, no olvidadiza, porque sabemos dónde vives tú, dónde viven tus hijos, dónde están los estudiantes de tu escuela todito. Así que te vas a quedar sin estudiantes. Y entonces Octaviano, por andar pantallero, en una Hummer, por decir un nombre, aire acondicionado y full equipo, el tipo se monta en ese perol. Entonces, ya va. Pregunto, si eso me va a acarrear persecución de la prensa, murmuración de mucha gente, persecución de los diferentes grupos policiales, ¿eso será una bendición para Octaviano? Entonces ahí es donde estos son los consejos en cuanto a la finanza. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Debo tener cuidado cómo obtengo el dinero, de dónde procede y en qué lo invierto. No le pidas a los hombres, pídele a Dios que te dé sabiduría para hacer las riquezas. Como ministro, debemos de tener esa posición. Es decir, aprender a depender de Dios. ¿Sí?
nosotros exponer la oportunidad para que la gente coopere con nosotros en nuestro ministerio, pero no imponer una cuota como tal. Como cierto ahora por ahí, que lo normal, cada quien da sus ofrendas, cada quien, algunos dan diezmos, otros no, pero para pertenecer al círculo de los 15 que van a estar con Octaviano, Yayita tiene que pagar una cuota especial. Para ella estar en el círculo de Octaviano, tiene que pagar, por decir algo, 300 bolívares semanales. Esa es la única manera que esté en el círculo de los 15 de Octaviano. Y Neira, como está más cerca, bueno, tiene que pagar 600 y así sucesivamente. Entonces, eso lamentablemente, señoras y señores, está pasando en algunos ministerios. Lo que pasa es que como ustedes están aquí quietecitos, sigan quietecitos. Pero si quieren probar, vayan por ahí a ver. Ahora, no manipule ni mendigue una ofrenda. Acuérdate que no eres un mendigo, eres un ministro. No le digas a nadie lo que no tienes. Oiga, porque te darán por lástima. No le digas a nadie lo que tiene, porque entonces no te darán nada. Ajá, voy otra vez. No le digas a nadie lo que no tiene. Es decir, no tengo saldo para el teléfono, no tengo saldo para pagarle al wifi al vecino al lado, por eso no he podido llamar. Entonces la gente da por lástima, no porque quieren, porque les nace, ¿no? Porque te darán por lástima. No le digas a nadie lo que tienes, porque entonces no te van a dar nada. Así que, calladito. Nunca pongas precio al ministerio. No somos comerciantes para comercializar, ni rameras para cobrar los servicios por adelantado. Como ministro, aprende a honrar generosamente a los ministerios. Pablo dice, apacentar la grey de Dios que está, oiga, escuche esto, entre vosotros. ¿Alguien me puede definir qué es entre? Oiga esto, para los ministros. Apacentar la grey de Dios que está entre iguales, entre, no bajo vosotros ni sobre vosotros. Importante esto, ¿verdad? Cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, pero sí por ganancias honestas, sino con ánimo pronto. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos, oiga, de doble honor. ¿Por qué doble honor? Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digo, y digno es el obrero de su salario. Primera Timoteo 5, 17 y 18, y aquí cuando le dice no pondráis bozal al buey que trilla, no estamos hablando de bueyes, Julio. Estamos hablando de que cuando el buey estaba trillando, no estaba en el campo, estaba en un sitio donde estaban los sacos de trigo ahí y estaba trillando. Entonces al buey se le debía de dejar el pico descubierto para que de vez en cuando metiera la lengua y sacara un buen bocado y siguiera trabajando porque está trabajando el animal. Ahora, en el campo se había que ponerle bozal, porque en el campo se había que ponerle bozal porque arrancaba la espiga con tú y las matas. Ajá, pero aquí no. Ajá, entonces ve lo siguiente. A los ancianos, que tiene que ver con personas adultas, personas no con canas, así como estamos Pablo y yo, y hay uno que ni pelo tiene. No se refiere a esto. Anciano es alguien que tiene madurez, alguien que está claro, bien sea un joven o sea una persona de edad. Dice que deben ser tenidos por dignos de doble honor. ¿Qué es doble honor? Primero, respeto, consideración, un lugar. Ese es uno de los honores. ¿Y el otro cuál es? Honorario, finanza, aportes. Tiene que ver con eso. Ahora,
No caigas en el engaño y en la mentira para quitarle dinero al pueblo. Enséñales a dar y ellos te darán genuinamente. No caigas, reitero, en engaños y en la mentira para quitarle el dinero al pueblo. Enséñales a dar y te darán generosamente. Apacenta, oiga, apacenta la grey de Dios que está entre, otra vez esta palabrita, entre vosotros, no debajo de vosotros, para que la pisoteéis. Cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Primera de Pedro 5:22. No recibas dinero de ninguna institución de forma indebida. El dinero que obtengamos debe ser de buena procedencia. ¿Qué es obtener dinero de mala procedencia? Cualquier empresa, cualquier institución del Estado que llega y le dice el Mana Martina, nosotros queremos que usted hable con su gente para que todos voten por el alcalde ahorita en las próximas elecciones del 27 y aquí tiene 5,000. Eso es dinero de mala procedencia y así tenemos el montón de gente andando y haciendo. Es decir, si hay un dinero que se debe recibir, tiene que ser de buena procedencia y tiene que ser registrado. Tiene que hacerse la entrada y luego la salida, las facturas, en qué se invirtió, hablando del dinero que pueda venir de cualquier órgano u organismo del Estado y mantener y dejar esas carpetas ahí, no se sabe hasta cuándo. Ahora, Primera Timoteo 3:3, Pablo presentó este principio, dice, no codicioso de ganancias deshonestas, no codicioso de ganancias deshonestas. Un amigo venezolano se lo estaban llevando a Colombia, le estaban dando 500,000 pesos. Un venezolano que estaba allá y trabajaba con las empresas. Y le dijo, mira, te vamos a dar 500,000 pesos así normalito, naturalito. Pero aparte de eso, bueno, puede que más o menos te podamos dar algunos 300,000 pesos más adicionales. Y él le dice, ay, ¿y eso cómo? Bueno, tú sabes que cuando yo saco la mula ya es la gandola, saco la mula de las empresas donde van, normalmente la mula trae 360 bultos. 300 son de la empresa, 60 son 30 míos y 30 de los caleteros. Eso pasa hasta en la frontera de Alemania y de Francia. Es decir, la corrupción, lo que se llama corrupción, hay otra palabra que tiene que ver con el tráfico ilegal de productos. Eso pasa en todos lados del mundo. Es decir, los que le trabajan a los empresarios, eso lo viven haciendo porque tienen un vigilante en la puerta abriendo y cerrando bolsos a todo el mundo. Por esa razón, los que trabajan en diferentes lugares, lamentablemente, ganancias deshonestas. Y eso pasa, lamentablemente, en eso caen hasta algunos cristianos. Entonces, Pablo presenta este principio, no codicioso de ganancias deshonestas, es decir, tus ganancias deben de ser honestas. En Tito 1:7 dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Nótese que dice como administrador, no dueño, no codicioso de ganancias deshonestas, porque ¿qué somos nosotros? Administradores. En cuanto a mí, esta palabra no es mía, yo soy administrador. El que escribió esta guía la escribió basándose a textos bíblicos y a iluminación que le dio el Espíritu Santo. Por lo tanto, esta palabra que está aquí se le adjudica a él como el derecho de autor, pero tampoco es de él, porque se la dio Dios. Cuando le exijas a la iglesia una ofrenda para un fin, invierte en dicho fin. No uses
ni desvíes los fondos de la iglesia e inversiones que no la beneficien en nada. Es decir, pedimos una ofrenda para comprar 4 bloques, se deben de comprar los 4 bloques. No alcanzó para los bloques, bueno hermano, aquí está la ofrenda, los bloques subieron en tanto, alcanza para 2 bloques. Pero compre los 2 bloques, porque cuando usted pida después para tapa de zinc, si usted no compró los bloques y compró una cabilla o compró una pintura para la puerta, la gente no va a querer dar. Por naturaleza la gente es mañosa, nos vamos a ser claros. Nosotros por naturaleza somos mañosos y cuando nos ven cara de tonto y entonces pedimos por una cosa y salimos con otra, entonces no vamos a querer dar después. Entonces en eso debemos estar claros. Si yo le digo a ustedes, hermano, yo necesito comprar un micrófono nuevo porque este está malo, este está feo, y entonces usted me da una ofrenda para comprarme el micrófono y de repente yo vengo con una tremenda cámara. ¿Qué van a decir ustedes? Ya va, ¿no era para un micrófono, pues? Si era para el micrófono, sí. Pero si es para la cámara, ya eso es otra cosa. Ahora, debemos en ese aspecto de ser sinceros y ubicarnos en lo que es para cada cosa. No entres en la mala administración. La mala administración es considerada como la malversación de fondos y eso desagrada y es abominación ante Dios. Acuérdate de algo, las finanzas en el ministerio no son ni para acumular ni para derrochar, son para invertir en el reino de Dios. Yo creo que nosotros vimos finanzas aquí, ¿verdad? Sí. Ok, recordemos un poquitico de finanzas. Cuando yo les hablé de finanzas, ¿les dije que era acumular? No. Yo les dije, pero no se les olvidó, pero déjenme recordárselo. Acumular es que Yayita tiene $100 en el bolsillo por allá porque no se los quiso comer, los ahorró. Trabajó y los ahorró. Pero ella se entera que Pablo necesita $5 para comprarse unas pastillas que necesita para calmarse el dolor que tiene en los ojos, y si no se calma el dolor de los ojos puede que le explote el ojo. Si Dios le permitió a ella conocer la demanda que él tiene, por algo es. Así que es preferible no enterarse que enterarse. Pero ¿cuánto tiene ella ahorrado? $100. Ella va a sacar 5, ¿cuánto le quedaron? 95. Entonces le donó las pastillas a Pablo. Listo. Ahora, si es para Pablo irse a comer hamburguesa, pepito y a bochinchar para el centro, ya eso es otra cosa. Dios no complace este tipo de capricho, pero sí el tipo de necesidad. Entonces, si ella entonces le dice, Señor, levanta las manos, como ella es muy buena oradora, Señor, provéele al hermano Pablo, permite que se consiga a alguien que tenga. Dios dirá, mira, y los 100 que tengo en el bolsillo tuyo no son míos también. ¿Sí? Entonces, de ahí en adelante, eso que está guardado ahí deja de ser ahorro y pasa a ser acumulación. Pero si ella saca los 5 y se los da a él, ella sigue con 95 de ahorro. Y el que da al pobre, a Dios presta. Y el bien que hizo, se le será devuelto. Ese es el otro detalle que muchos de nosotros no pensamos. Testimonio. Creo que ustedes se enteraron que por ahí hubo un hombre que me desafió y me dijo, hermano, si tú me compras una novilla, yo te regalo una. Creo que yo les dije eso a ustedes, ¿verdad? Sí. Ok, yo estiré y compré una. Y me regaló la otra. Parto 13 hembras y 2 machos. Entonces yo le digo a él, bueno, ¿y qué fue lo que tú regalaste? Una hembra. Bueno, ahí tenés. Ahí tenés. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que crezcan, empeñarlas y luego entonces venderlas para comprar un medio de transporte para su servidor. Ahora, estamos trabajando en eso. Aparte de eso, me abrió la oportunidad de seguir invirtiendo allá para seguir multiplicando y podemos ayudar a otros también. Ahora, eso es en cuanto a acumulación, sí. Y en estos días me soltó otra que no quiero decirla, voy a esperar,
porque él mismo me dijo, he visto tu trabajo, esto y esto y esto y esto, espérate que yo ajuste algunas cositas aquí porque vamos a otra cosa. Oren por él. Oren por él. Él se llama, es conocido en su mundo como Tavo. Albino. Albino, sí. Albino. Sí. Él, la esposa y sus 4 hijitos. Una niña de 16 que van a estudiar odontología en Barquisimeto, se instala ahorita y los chicos se van para allá porque estaban en Carora, vendió la casa y se va a establecer allá en su finca donde está. Entonces, son gente que Dios las pone en el camino para apoyar. Dios lo va a hacer cuando nosotros, escúcheme, nos consagremos y abandonemos todo lo que nos estorbe en el ministerio. ¿Es fácil eso? No es fácil. Pero cuando Dios quiere hacer algo con uno, se debe uno consagrar. ¿Y tiene uno que abandonar a gente? Sí. ¿Porque son malos? No. Porque le quitan el tiempo a uno. Y uno lo que hace es que pierde tiempo con ellos. Ahora, en conclusión, si nosotros producimos para el ministerio y tomamos en cuenta los consejos que acabamos de dar, no tendremos necesidad de pasar momentos de escasez. ¿Sí? Visión ministerial. Debemos estar claro que la visión que se recibe por causa del ministerio es el ángulo central y el único objetivo para el ejercicio del ministerio. Nadie me va a decir que Dios le envió al ministerio pero no sabe qué hacer, porque cuando Dios llama al ministerio, da la misión, pero anticipadamente ha dado la visión. Amén. Amén. La visión. Nota, este tópico no lo desarrollaremos en este estudio, ya que este ministerio ya que este ministerio tiene un seminario que trata específicamente lo que tiene que ver con la visión ministerial. Es la guía que viene después de esta. Y a su vez contiene el material didáctico de de disco compacto en aquel. Ahora, relacionado a la visión ministerial. Y nos toca ver ahorita el ministro como sacerdote en su casita. El ministro o la ministro como sacerdote, ¿dónde? En su casita primero. El ministro como sacerdote en su casa. En su casa, ¿sí?